Los domingos de este mes de julio iniciamos hablando acerca de las naciones. Hace 8 días el tema fue precisamente el origen de las naciones. Estuvimos viendo lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 9 y Génesis capítulo 10. Les recuerdo o les cuento, si a los que no lo saben, que el libro de Génesis contiene los principios. Son 50 capítulos llenos de principios de vida. Son semillas que dan su fruto. Y el fruto de esa semilla lo vemos en todo el resto de la palabra de Dios. Esos 50 capítulos de Génesis nos resumen, nos muestran cuál es la vida del hombre desde su creación hasta la eternidad con el Señor. Así que aprovechamos ese hecho de que son principios para ver cuál fue el origen de las naciones. Y la idea de julio es meditar acerca de las naciones porque aprovechamos este mes para declarar que Colombia es tierra de bendición. Sin embargo, por lo que ha acontecido durante la semana anterior, la partida de nuestra amada hermana Gloria, entonces hoy vamos a hacer una pausa en ese plan que nos trazamos acerca de las naciones y quiero que meditemos juntos sobre los que duermen. Ese es el título del mensaje de esta mañana, los que duermen. La Biblia nos habla de los que duermen y para esto le pido que abra su Biblia en Primera a Corintios capítulo 15. Primera a Corintios capítulo 15, miremos el verso 20 y el verso 23. Primera a Corintios, capítulo 15, verso 20, dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es eso de primicias? Lo primero, ¿de qué? ¿Lo primero de qué? Primicias es lo primero, ¿de qué? De todo un paquete de qué. ¿De dónde sale esa palabra? ¿O se aplica genéricamente a cualquier cosa? Genéricamente a cualquier cosa posiblemente sí, pero ¿de dónde sale técnicamente esa palabra primicias? Ofrenda, de una siembra. Lo primero de una siembra, es decir, las primicias son las primeras semillas que siembro. Por aquí lo dijeron. Exactamente. Las primicias, técnicamente hablando, lo que nos muestra la palabra de Dios, es que es lo primero de la cosecha, el primer resultado de la siembra, el primer resultado, la primer parte de la cosecha. En las cosechas, yo eso no sé si no por referencia, porque en mi vida yo creo que sembré unos maíces cuando estaba en primaria, ¿sí? Y eso sí, vigilaba a mi mamá que no me los fuera a botar, porque no falta la mamá que se le echa a perder la tarea al niño, ¿no? Dice, uy, eso se pudrió y lo bota. Pues se tiene que podrir para que dé fruto. Lo único que sembré fueron unos maicitos o frijolitos para ver cómo germinaba y demás. Pero los que saben de cosechas, los que saben de siembra y cosechas, saben que una parte del fruto madura primero. Y esa parte que madura primero tiene que ser recogida, porque si no, ¿qué va a suceder? Se daña, se echa a perder. Así que se recoge primero y lo demás que todavía no ha madurado, se deja allí. Generalmente, las cosechas que dan esas primicias requieren que el resto reciba más calor, más luz, para que pueda madurar completamente y después sí ser recogido. Pero entonces primicias es un término técnico que nos habla del primer fruto, el que ya maduró. Acá en 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo muy especial en la Biblia, 1 Corintios 15 es un capítulo tan importante en la Biblia que sin lo que dice allí, usted y yo no podríamos estar acá. Todo ese capítulo es un capítulo largo, nos habla acerca de la resurrección, nos habla de muchos detalles. No creo que haya un capítulo
No hay ningún capítulo en la Biblia que nos hable más en detalle de la resurrección que el capítulo 15 de Primera Corintios. Y solamente vamos a mirar unos cuantos versículos hoy de allí. Ese verso 20 es clave porque nos pone en la perspectiva correcta. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, primicias. ¿Por qué es primicias de los que durmieron? ¿De qué está hablando el verso 20? ¿Qué le sucedió a ese Cristo? Murió, pero también resucitó. Ahora Cristo ha resucitado y cuando es resucitado es hecho ¿qué? Primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir durmieron? La mayoría tal vez recuerda que durmieron o dormir es el morir de una persona que ha sido creyente, de los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios muere, la Biblia le da un nombre a eso y es un dormir. Esos son los que duermen, los que al morir creían en Cristo, tenían a Jesús como su Señor y Salvador. Así que Cristo, al ser resucitado, se convierte en primicias de los que murieron siendo creyentes. Al ser primicias, hay una garantía de que el resto de la cosecha va a ser recogida. Es decir, que Cristo sea primicias en la resurrección significa que todo creyente sin lugar a duda va a resucitar. Ese es el resto de la cosecha. Por ejemplo, nuestra hermana Gloria es parte de la cosecha. Algunos de nosotros, yo me considero uno de esos candidatos, pronto va a ser parte de ese grupo donde está Gloria ahorita, como parte de la cosecha. Cristo en las primicias y el resto entonces la cosecha, el resto. Es decir, todos vamos a resucitar. ¿Quién resucitó a Cristo? El Padre Celestial. El Padre trajo a Jesús, ¿de dónde? Estaba, según el verso 20, en el contexto del verso 20, el Padre trajo a Jesús ¿de dónde? De muerte a vida. Así como el Padre trajo a Jesús de muerte a vida, va a traer de muerte a vida ¿a quiénes? A los que creen en Jesús que murió y resucitó. ¿De acuerdo? Miremos el verso 23. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Y hay punto y coma y. Es decir, ¿Cristo ya resucitó o va a resucitar? Ya resucitó. Ese ya es un hecho cumplido. Verso 23. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Eso ya está. Después dice, luego los que son de Cristo, es decir, los creyentes que murieron, es decir, los que durmieron. Dice, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿En la venida de quién? En la venida del Señor Jesús. Es decir, ¿cuántos muertos en Cristo ya resucitaron? Ninguno. ¿Cuándo van a resucitar? Cuando Él regrese. ¿Cuántos saben que el cielo está lleno de muertos? ¿Cuántos saben eso? Hay unos que sí saben eso. Hay unos que saben que cuando un creyente muere, se va derechito al cielo. Hay unos que saben eso, o no saben eso. Claro que lo saben. Y lo saben porque les han enseñado mal. Les han enseñado así, nos han enseñado así, o hemos aprendido así. Pero de ninguna manera con un fundamento en la palabra de Dios. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, y lo repetí el jueves en la noche, no hay ni un solo, escuche, ni un solo versículo en la Biblia que nos diga que cuando un creyente muere, se va para el cielo. No hay ni uno. Sin embargo, eso se ha predicado por años. Pero basta ya de haber leído mal, interpretado mal y peor, enseñado mal. Debemos nosotros, con serenidad, con claridad, leer lo que está escrito. Atrevernos a leer la Biblia. Después de eso,
atrevernos a creer la Biblia. Y después de eso, atrevernos a hablar conforme a lo que está en la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que cuando Cristo venga, cuando sea su venida, verso 23, es que los muertos en Cristo van ¿a qué? A resucitar. Después de que resuciten, ya están listos ahora sí para irse ¿para dónde? Para el cielo. Pero el cielo no es un lugar para muertos. Lamento mucho dañarle el cuadro que tenía en su mente de florecitas, pajaritos, maripositas y una música suave de fondo y viviendo su ser querido en el cielo. No está allí, no está allí. La Biblia nos dice otra cosa y nosotros debemos creer lo que diga acá. Jesús ya resucitó. Después de que resucitó, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Ahora sí que ascendió al cielo. ¿O ascendió antes de resucitar? No. El Señor descendió del cielo, se encarnó, luego murió, al tercer día resucitó. Y luego de la resurrección, sí, ascendió al cielo. En el cielo no hay muertos. Era la reflexión que el hermano William concluyó el día jueves. En el cielo no hay muertos. No hay muertos allí. Solamente hay vivos, solamente está el Señor Jesús. ¿Y cuántas personas, cuántos seres humanos allí fuera de Jesús está en este momento? Ni uno. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis 4 y 5. No hay ni uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos creer. El jueves en la noche hablamos sobre estos dos versículos. Bueno, sobre más, pero en particular de estos dos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 y 14. Los voy a recordar rápidamente acá. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El Señor tiene un deseo y es que ninguno de nosotros ignore acerca de los que duermen. Así que si hemos tenido nosotros una enseñanza errada, el deseo del Señor no es que tengamos esa ignorancia, es que salgamos de esa ignorancia, que conozcamos lo que la palabra ha declarado acerca de los que duermen. Dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo trajo, ¿de dónde? De muerte a vida. Así también, dice el versículo 14, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron los va a traer ¿a dónde? A vida. Está haciendo un paralelo el verso 14. Jesús murió. Dios lo trajo a vida. Asimismo, los que durmieron los va a traer juntamente con Jesús a vida. Está hablando de la resurrección. Si de pronto quedara alguna duda, el apóstol Pablo sigue diciendo en los versos siguientes, verso 15 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire que el Señor, para poder resucitar o para resucitar a los que durmieron en Él, ¿qué hace? Según ese verso, desciende. Si ya estuviera en el cielo, ¿para qué iba a descender para resucitarlos? De una vez quedaba ya con ellos y llamaba a los que faltan, pero Él no hace así. En ninguna parte en la Escritura nos dice eso, sino que dice que desciende y los que hayan quedado vivos no van a preceder, es decir, no van a ir antes, no van a ser tratados antes, sino que los que resucitaron, ¿qué va a suceder? Perdón, los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Eso nos dice el versículo número 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, no esa parte, sino ¿cómo?
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuál es el cuadro? El Señor desciende del cielo. Dice que cuando suene una trompeta, los muertos, entonces el Señor desciende. ¿Qué sucede? Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los que han quedado, los creyentes que hayan quedado, ¿qué va a suceder? Juntamente con eso, es decir, se va a juntar ese grupo y ahora sí van a ser arrebatados. ¿Qué es eso de arrebatados? Es una palabra brusca. Arrebatado es una palabra brusca y te voy a contar por qué es brusco. No sé si yo puedo hacer un ejemplo. ¿Dónde están los del sonido? Que se asomen un momentico. Si no, yo lo voy a dar por hecho. Voy a dar por hecho que este micrófono lo puedo soltar y no va a suceder nada. Ellos no me asomaron a decir que no. ¿Qué sucede si yo suelto este micrófono? Además que se mete en un lío. No yo, sino el que estuvo arriba que no me dijo que no lo hiciera. ¿Qué sucede? Hay una fuerza que lo va a traer hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Con una aceleración ¿de cuánto, Juanfer? ¿De cuánto? Sí, más o menos 9.8972 metros por segundo cuadrado. Y muy posiblemente, ¿qué suceda con el micrófono? No vuelva a servir. Hagámoslo con que este es, ¿quién lo creyera? Ustedes prefieren un micrófono que una tapa, pero la tapa es mejor. Miren lo que sucede. Ustedes van a quedar sorprendidos. Todos esperan que vaya para abajo. Ahora que vaya para arriba, ustedes van a decir, ¡oh, por Dios! Esperen y verán. No sucedió. Tenían la esperanza. Miren, así estamos nosotros. Por eso se requiere un arrebatamiento. Un arrebatamiento es en una manifestación de gloria y en una manifestación, no la que despedimos, sino la gloria del Señor, la presencia plena del Señor, una manifestación de gloria que elimina las leyes naturales, como por ejemplo, la ley de la gravedad. Entonces ahí somos ¿qué? Literalmente arrebatados hacia las nubes para recibir al Señor en el aire, dice. ¿A quiénes van a arrebatar el Señor? A todos. Los que durmieron los resucitan. ¿Se los lleva? No. Un momentico, esperen un momentico, pero eso no va a ser tanta demora. Ahorita vamos a ver que eso es rápido. Luego los que han quedado van a ser juntamente con estos arrebatados con el Señor. ¿Dónde van a estar los que están vivos todavía y que son creyentes? ¿En el cielo o en la tierra? Pues en la tierra. ¿Y vamos a ser arrebatados con quiénes? Con los que acaban de resucitar. Entonces los que acaban de resucitar definitivamente no están en el cielo. ¿Dónde están? En la tierra. Dígale a la persona, sacuda un poquito el hombro de la persona que está a su lado y sáquese esa idea de la cabeza. Ahora dígale, mejor crea en la palabra de Dios. Yo le digo, en cualquier aspecto de la vida, lo que más le conviene a un ser humano es creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, verso 17, bueno, ya lo leímos, listo. Y el verso 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nosotros nos tenemos que alentar ¿con qué palabras? Con estas palabras, con la verdad. Dejemos de alentar a la gente con mentiras. Es una falta de respeto decirle una mentira a alguien para alentarlo. No es necesario mentir. La palabra de Dios siempre, miren, en todos los casos, hasta en el peor de los casos, nos da un contexto adecuado en el cual nos ubicamos y ese contexto adecuado nos va a traer consuelo, nos va a traer esperanza. Entonces, no necesitamos mentir para alentar a nadie. Nosotros no necesitamos mentir para alentar a Nelson y a Piedad. De hecho, ellos dos nos alentaron a todos nosotros con la verdad, los escucharon el jueves. Los dos impartiéndonos aliento a todos los que estábamos allí presentes, contando que las verdades de la palabra de Dios, según Romanos 15, son los que traen verdadera esperanza. Miremos otra escritura muy, muy especial. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos versos 51 al 54. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54.
Recuerden que este capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo que nos habla acerca de resurrección, con mucho detalle. Versos 51 al 54 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Opa, eso está denso. El verso 51 nos dice que no todos vamos a dormir, eso ya lo sabíamos, nos lo había dicho la otra escritura, 1 Tesalonicenses 4. Y luego dice, pero todos seremos transformados. Y el verso 52 empieza diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pregunto, ¿qué es lo que va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? Mire su Biblia. ¿Qué es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos? Volvamos a leer versos 51 y 52 para que estemos claros. He aquí os digo un misterio, está hablando de un misterio. ¿Cuál es el misterio que está hablando? Que no todos vamos a dormir, pero que todos vamos a ser transformados. Ok, dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos, ¿quiénes son todos? ¿Los que durmieron van a ser transformados? ¿Los que durmieron van a ser transformados? Sí, ahí dice que todos, ¿qué hacemos? ¿Los que durmieron van a ser transformados? Sí. ¿Los que quedaron vivos van a ser transformados? Sí. O sea, ¿quiénes van a ser transformados? Todos. Ahora, ¿todos van a dormir? No. Unos van a dormir, otros van a quedar vivos, pero todos seremos transformados. Ahora sigue diciendo el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos? La transformación. La transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Muchas personas han enseñado que el rapto de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero decirles esto, no hay ni un solo versículo que diga semejante cosa. Ni uno. Porque donde habla de abrir y cerrar de ojos, ¿a qué se está refiriendo? A la transformación. De hecho, no lo vamos a ahondar el día de hoy, lo hemos visto en otros momentos, y particularmente en la serie La Salvación que hacemos el primer domingo de cada mes de 6 a 8 de la noche. Ahí pronto vamos a tener que mirar el asunto. Por ahora solamente vamos a iniciar el capítulo 5 de Apocalipsis, pero pronto llegaremos allí, donde nos hablan de que el rapto de los creyentes no es un episodio único, sino que el rapto de los creyentes se trata de varios episodios, más de uno. Eso lo vamos a ver en su tiempo, con calma, con la Biblia abierta, con los versículos. Hoy solamente lo menciono. Pero quede claro aquí ahorita que lo que es en un abrir y cerrar de ojos no es el rapto. Lo que es en un abrir y cerrar de ojos es la transformación. ¿De quiénes? De todos los creyentes que están ahí. Muy bien. Ahora, el verso 52 nos dice exactamente cuándo va a ser. ¿Cuándo va a ser esa transformación? Dice que el verso 52 nos dice cuándo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esos que resucitan ya no van a tener ese cuerpo, lo explicaba el pastor Ariel reciente, no van a tener ese cuerpo con achaques, ¿sí? Con dolores. ¿Qué te duele? ¿Te duelen las rodillas? Ajá, y los que sonrieron saben de qué estamos hablando. Yo me acuerdo cuando era un muchachito y me dolió una rodilla, esa era una preocupación horrible, me dolían las rodillas, Dios mío. Entonces mi preocupación cuál era, ¿cómo voy a jugar así? O mejor, no, ¿cómo jugar? No, uno juega así, ahora ¿cómo me va a rendir así? No va a poder meter el pie duro, o sea, no va a poder correr, eso es limitación. Pero pasa el tiempo y nos empieza a doler todo. Pero nos explicaba el pastor Ariel que en la resurrección, mire como dice ese versículo 52, los muertos serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles. El cuerpo de la resurrección
Y eso le animo a que lo lea, no ahorita, por favor, aguántese, pero en su casa lo puede estudiar en 1 Corintios 15, en ese mismo capítulo. Es un cuerpo de gloria. Es un cuerpo con la gloria del cuerpo del Señor Jesús resucitado. Es un cuerpo, mire cómo suena de complejo eso, es un cuerpo espiritual. Técnicamente, en el capítulo 50 y... ¿Qué les he dicho? ¿Qué capítulo es este? 15, yo voy a decir que 58. Capítulo 15 de 1 Corintios nos dice que es un cuerpo espiritual. O también lo llama cuerpo celestial. Es un cuerpo donde hay una transformación que se operó por la vida que el creyente ya tenía en su espíritu. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida de Dios al interior del creyente crece, abarca todo, no solamente el espíritu, sino el alma, el cuerpo, lo recubre, lo reviste completamente de divinidad y todo lo mortal queda abajo. Todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo frágil, todo lo débil, todo lo sucio, todas las imperfecciones se eliminan. Literalmente, la vida se traga lo mortal. Se lo traga literalmente. Lo absorbe completamente. Y el cuerpo es un cuerpo completamente distinto. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo que jamás vuelve a haber corrupción. Según dice la Biblia, particularmente en el verso 52. Le recuerdo, le insisto, en ese capítulo 15 usted puede estudiar en detalle acerca de la resurrección. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ahora, vuelvo a preguntarles, ¿cuándo serán todas estas cosas? En la venida del Señor. ¿Y la gente cómo se va a dar cuenta? ¿Y los muertos cómo se van a dar cuenta? Ah, hay una trompeta. El Señor viene con voz de mando y es una trompeta que utilizará el Señor para reunir a todos los redimidos, a todos los redimidos. ¿Qué trompeta es? Porque la Biblia nos habla de 7 trompetas. ¿Qué trompeta es? Dice aquí el apóstol Pablo que a la final trompeta, si son 7, entonces ¿quién tiene una calculadora? Calculamos cuál es la última, la séptima. Cuando suena la séptima trompeta es que suceden estas cosas. Ahora, quiero decirles así de pasón, según Apocalipsis capítulo 11, la séptima trompeta sonará, escúcheme, dígale a la persona que está ahí, sacúdela un poquito y dígale, no te puedes dormir ahorita, dígale así, porque hay 4 que están luchando con el sueño. Es que vieron el título, es que los que duermen, ese soy yo, amén, gloria a Dios. Me identifico con ese título, lo recibo, digo. Me apropio de esas palabras. Ojo, capítulo 11 de Apocalipsis, una nota aquí a la margen, nos dice cuándo será el sonar de la séptima trompeta. El sonar de la séptima trompeta es casi terminando la gran tribulación. ¿Para qué le menciono eso? Para que usted en oración, usted toma nota y en oración estudia Apocalipsis capítulo 11 y verifica que ahí nos habla de la séptima trompeta y nos dice cuándo será ese sonar de esa séptima trompeta. Será terminando la gran tribulación. O sea que, escuchen esto, terminando la gran tribulación es que el Señor desciende, es que suena la trompeta, es que los muertos en Cristo resucitan primero, es que los que han quedado son transformados y es que juntamente con ellos son arrebatados. O sea, el arrebatamiento del grueso de la iglesia no será antes de la gran tribulación como millones de personas lo están enseñando en este momento, sino
terminando la gran tribulación. Ahora, como me gusta decir, alguno de los que está aquí, o alguien que usted conozca, sostiene que la iglesia, el Señor la va a arrebatar antes de la gran tribulación, que me muestre un versículo. De paso le digo, no lo van a encontrar, porque no hay ni un solo versículo que afirme semejante cosa. El grueso de la iglesia sí pasará por la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia en la que estamos. 3 años y medio. Mateo 24 y 25 nos habla del asunto, particularmente el capítulo 24 de Mateo. También les recomiendo que estudie esos 2 capítulos, capítulo 24 y 25 de Mateo. ¿De qué nos habla Mateo 24? Nos dice cuál es la señal de que empieza ese periodo de 3 años y medio. Muchos de aquí ya lo recuerdan. ¿Cuál es la señal? Hay una señal. El Señor dice, el Señor, dale, hay que mirar a Israel. Algo pasa con Israel, tiene razón Blanquita. El Señor le dice a la iglesia, miren la higuera. Para nosotros, el Señor dice que para nosotros, para la iglesia, Israel es la higuera. Hay que fijarse en la higuera. ¿Qué le pasa a la higuera? ¿Qué va a suceder con Israel que marca el inicio de esos 3 años y medio últimos? ¿Qué va a pasar en el templo de Jerusalén? Van a levantar en el templo, ¿van a levantar qué? ¿Una qué? Una estatua. ¿Estatua de quién? Del anticristo. Y como dijo por aquí alguien, van a prohibir el culto al único Dios verdadero. Y se va a exigir la adoración a esa estatua. Eso es lo que la Biblia llama abominación desoladora. Abominación porque, horrible, en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, semejante estatua, para adorar, eso es una abominación. Y desoladora, ¿por qué? Porque la gente que sabe que no puede adorar esa estatua tiene que huir, tiene que perderse, y hay una desolación. Y viene, según dice Mateo capítulo 24, una tribulación como nunca se ha visto antes ni se verá después. Esos 3 años y medio últimos serán 3 años y medio terribles para la gente que esté allí. ¿Qué personas van a estar ahí? Van a estar judíos, van a estar creyentes, la mayoría de la iglesia va a estar, y va a estar los gentiles, es decir, los que ni son judíos ni son iglesia. En ese periodo de gran tribulación suena la 7ª trompeta, ya terminando ese periodo. Viene el Señor Jesús. Por eso es que en la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25, donde muestran las 10 vírgenes, las 10 son creyentes, no como se dice que unas son creyentes, no, todas las 10 son creyentes. Dice que ellas se levantan, ellas han muerto, han cabeceado y dormido, o sea, han muerto los que duermen, pero cuando viene la señal de que llega el novio, de que llega el esposo para las bodas, ellas se levantan a recibir al Señor. ¿Cuántas se levantan? Las 10. ¿Cuántas van a recibir al Señor? Las 10. ¡Ay, llegó el Señor! Las 10. Si 5 de ellas no fueran creyentes, ¿usted cree que ellos se iban a levantar a recibir al Señor? No se levantan, lo que está el apóstol Pablo enseñándonos en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, es que no se levantan sino los creyentes, los muertos en Cristo. Eso es lo que sí dice la Biblia. Se levantan las 10, lo que pasa es que 5 de ellas entran a reinar y las otras 5 no, porque no toda la iglesia va a reinar con Cristo en el milenio. No hay ni un solo versículo que diga eso, que toda la iglesia va a reinar. Sino un grupo llamado vencedores son los que van a reinar con Cristo. Entonces, viene el Señor, suena la 7ª trompeta, ¿sí? Dice en la parábola de las vírgenes, dice a la medianoche. Es decir, cuando la gran tribulación está en lo peor, ahí viene el Señor. Suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, los demás creyentes son transformados, juntamente todos son llevados a las nubes, todos. Ahí no hay un creyente que pero es que la Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado. Hay creyentes que no se van a ir en el rapto.
No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga eso. Ahorita van a correr y me van a llegar al WhatsApp un poco de, vea Mateo 24, dice, vea, uno será tomado y uno será dejado. Sí, pero ¿qué? ¿Qué dice eso? El Señor necesita a todos los creyentes en las nubes para su tribunal, llamado tribunal de Cristo. ¿Cómo va a haber un cristiano ausente? Todos vamos a estar ahí, todos. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que uno será tomado? Porque no hay un solo episodio de rapto, es por eso, hay varios episodios. El rapto no es en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos de la transformación, pero raptos hay varios raptos. De hecho, el primer rapto que hay de creyentes es antes de la gran tribulación, pero va a ser un pequeño puñado, van a ser poquitos. El grueso de los creyentes van a pasar por la gran tribulación y cuando el Señor venga, suena la séptima trompeta, ahí sí se lleva a todos para el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, ¿qué va a hacer el Señor? Va a juzgar a todos los creyentes de acuerdo a sus obras, de acuerdo a cómo corrieron la carrera que tenemos por delante, de acuerdo a cómo la estamos corriendo ahorita, de acuerdo a cómo tú estás corriendo esa carrera. Tú tienes vida eterna y nadie te la va a quitar. Vida eterna es eso, eterna, nadie te la quita. Pero si no eres una persona que ora, si no eres una persona que tiene comunión con Dios, si no eres una persona que busca y hace la voluntad de Dios, entonces es una persona que no está corriendo bien la carrera. Y los que no corren bien esa carrera, al terminar la carrera no van a obtener el premio que desean. Van a obtener es una disciplina. ¿Y dónde se va a determinar esa disciplina? En el tribunal de Cristo. Viene el tribunal de Cristo, el Señor da la recompensa, unos entran al reinar, representado en las 5 vírgenes prudentes, y otras la puerta les será cerrada literalmente en la cara. Señor, Señor. Y él abre el ojito y dice, ¿ustedes quiénes son? Oh, Señor, como nosotras. No las conozco. 1000 años reinando con los que corrieron bien la carrera. Y los otros serán disciplinados. ¿Dónde habla la palabra de Dios de disciplina? Por ejemplo, Mateo 24, Mateo 25, Hebreos 12. Esa es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Miremos, vamos adelante. Miremos estas citas. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. De esos 2 versículos hablé el día viernes. Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Juan capítulo 5, verso 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esas personas que salen a resurrección, ¿dónde oyen la voz del Señor? ¿Qué dice el verso 28? ¿Dónde oyen la voz del Señor? Mire la Biblia, por favor, en el verso 28, para que no le quede duda. ¿Dónde están esas personas cuando oyen la voz de Dios? En los sepulcros. ¿Y hay sepulcros en el cielo? No hay. No hay. Entonces, cuando una persona tenga que decir, no, el que creyente sea para el cielo, no sabe de qué está hablando. Dígale usted, con todo respeto, qué interesante, tan bonito, pero muéstreme un versículo en la Biblia donde diga eso. Usted oye, todas esas escrituras le han mostrado que no es así. Sino que el Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios, y los que están muertos van a oír su voz desde los sepulcros, y ahí es donde van a resucitar. Miremos Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 16. Apocalipsis 14 es un capítulo muy importante también acerca de la resurrección. No nos da tantos detalles como 1 Corintios 15, pero nos muestra todo. El capítulo 14 nos habla de las primicias, nos habla del resto de la cosecha y nos habla de las personas que se quedan vivas acá en la tierra. Es un capítulo muy complejo, muy importante.
el capítulo 14. Hoy solamente vamos a ver verso 14 al 16, que trata de la resurrección de los creyentes. Apocalipsis 14, verso 14 al 16 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? El Señor Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús según el verso 14 de Apocalipsis 14? Sentado en una nube. No está escondido en la nube, está sentado en la nube, o sea que es visible en ese momento. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. ¿Qué es eso de ciega? ¿Qué es eso de cegar? Es cosechar, recoger la cosecha, es lo mismo, son sinónimos. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? La mies está ¿qué? Madura. La cosecha está madura. Ya toda la cosecha, el resto, el grueso de la cosecha. Hay una pequeña parte de la cosecha que se llama ¿cómo? Primicias. Esas primicias ya fueron recogidas. Y son recogidas antes de la gran tribulación, pero es un poquito. El grueso de la cosecha, la mies, está madura. Necesitó 3 años y medio casi de más calor, de más sufrimiento, de más dolor, de más prueba, de más tribulación, para que pudiera ¿qué? Literalmente, madurar. Le pregunto a usted, y dígamelo con sinceridad, ¿usted a veces no se sorprende de su inmadurez? ¿Usted a veces dice, no, ahora sí, usted se siente más juicioso? Tan rico que uno se siente, cuando uno está haciéndolo bien, uno se siente súper bien y voy bien con el Señor. Cuando llega y hace una tontería, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué hablé tan feo? ¿Por qué dije esa mentira? ¿Qué necesidad tenía de decir esa mentira? ¿Ah? ¿Por qué hice? ¿Por qué le di cabida a este mal pensamiento? ¿Por qué ofendí así? O sea, sale uno con unas cosas. Pero también les pregunto, ¿cuántos han tenido unas situaciones difíciles en su vida que los ha llevado a madurar? ¿Sí o no? Increíble. Increíble. Se nos va una persona que amamos y uno uno siente que se va a morir, pues. A menos de que tenga ¿qué? A menos de que tenga esperanza. Entonces uno se abraza a esa esperanza, pero no en cosas vanas, en cosas ciertas, a la realidad de la palabra de Dios. Y agarrado en esa esperanza viene la madurez. Eso está en Santiago capítulo 1. Y la persona es cabal, madura. Y ya de ahí en adelante no necesita madurar más. Uno le pasan unas cosas y uno dice, no, ya de aquí maduro más, me pudro. Sin embargo, uno sigue en su caminar y vuelve y evidencia por ahí falta de madurez. Pero no se preocupe, el Señor sabe qué necesitamos. Entonces nos manda otra pruebota. ¿Para qué? ¿Para aplastarnos? No, ¿para qué? Para madurar. Es necesario que el grano, que el fruto madure antes de ser cosechado, antes de ser segado, antes de ser recogido. Hermanos, cada vez que estemos sometidos a pruebas, esa es la intensidad del calor que necesitamos para madurar. Entonces no reneguemos, no salgamos corriendo de la presencia del Señor, no dejemos de congregarnos, todo lo contrario, agarrémonos más fuerte del Señor en esos momentos, porque es la oportunidad que el Señor nos está dando. ¿Para qué? Para madurar. Si no nos dejamos a la exposición de lo que Dios está haciendo, y por ahí volvemos todos, que a veces no sabemos ni cómo volver a la iglesia, ¿cierto? Todo el mundo con el deseo de que uno vuelva, y uno se siente que todo el mundo le está haciendo el feo. Nadie le está haciendo el feo. Lo que pasa es que ¿qué le pasó a Adán cuando la embarró? Se escondió. Es un sentimiento de que todo el mundo lo quiere, pero uno siente que no, me miraron feo, me miraron feo. Y si fue verdad que te miraron feo,
Gloria a Dios, el Señor sabe lo que necesitamos. ¿Para qué? Recibamos, aprovechemos para madurar, maduremos rápido, pasemos tiempo de comunión con el Señor, tiempo con el Señor, no perdamos las reuniones para congregarnos, no perdamos tiempo de ayuno, no perdamos tiempo de oración, no perdamos las cosas que el Señor nos da para correr bien esta carrera, porque es lo que nos da para madurar. Y puede que de esa manera maduremos como parte de las primicias y no tengamos que pasar por la gran tribulación. Como te dijo tu mami, ¿no? No voy a pasar por la gran tribulación, dijo tu hermana. Sí, está pintada gloria. Pues no va a pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿En qué versículo me quedé? Apocalipsis 14. En el primero, wow. Verso 14 al 16 dice: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, mire lo que dice, pues la mies ¿de dónde? De la tierra. O sea que esas personas, ¿dónde estaban? Ve, qué raro, o sea que no estaban ¿dónde? En el cielo. ¿Estaban dónde? En la tierra. Lo que el Señor va a cegar no es el cielo. Lo que el Señor va a cegar es la tierra. Entonces, nada de pajaritos pintados en el aire. Debemos ver la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. El que muere no se va derechito para el cielo. Y peor, dice que si murió de una muerte terrible, si murió quemado, eso se fue derechito. Dios mío, y nosotros hemos creído esas cosas. Pero podemos abrir la Biblia y leer lo que dice realmente. El Señor ciega la tierra. Los muertos que están en los sepulcros, que están en la tierra, son los que oyen la voz del Señor. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Mira que el Señor tiene una misericordia con nosotros, nos dice: tierra, 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 tierra. Y nosotros: cielo, 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 cielo. Pero mira, o sea, ¿cómo no vamos a comprender si el Señor nos dice, metió su hoz en la tierra para cegar la tierra, la gente que estaba en la tierra? La gente que estaba muerta oyó su voz desde los sepulcros, etcétera, etcétera. Hasta el verso 16. Ok, ahí está. La tierra fue cegada. Estas escrituras se las voy a comentar, usted tome nota, se las voy a comentar. Génesis 37, 35 nos muestra cómo Jacob habla de descender muy triste al Seol. ¿Cuándo va a descender al Seol? Cuando muera. Seol literalmente significa el lugar de los muertos. ¿Cuál es el lugar de los muertos según el Antiguo Testamento? El Seol. Seol no es el cielo, es otra cosa. Números 16, 30 a 33 nos muestra cómo gente que se oponía al Señor, gente que no le servía a Dios, gente en rebeldía con Dios, también descienden, ¿a dónde? Al Seol. Y más aún, esa escritura, números 16, 30 al 33, nos muestra que el Seol no está en el cielo, sino que el Seol está dentro de la tierra. Entonces, el lugar de los muertos, de todos los muertos, los que les sirven a Dios, y de los que no les sirven, los que están en rebeldía, los que no son creyentes, todos al morir van a un mismo lugar llamado Seol. Pues, ¿qué hacemos si la Biblia dice así? La Biblia no dice que cuando alguien que no le sirve al Señor se muere, se va para el infierno, y que cuando alguien que le sirve al Señor se muere, se va para el cielo. No dice así. Las películas sí dicen así, pero la Biblia no. Entonces tenemos que mirar a quién le vamos a creer. Seol para los que le sirvan al Señor, Seol para los que están rebeldes al Señor. Este
Esta escritura nos dice que el Seol está dentro de la tierra. Salmos 16:10 es una profecía acerca del Señor y habla de el Seol, Antiguo Testamento. Hechos 2:31 se refiere a esta misma escritura, Salmos 16:10, acerca de la profecía acerca del Seol, pero esta escritura, como ese Hechos, ya es del Nuevo Testamento. Ya no traduce Seol, sino que traduce Hades. O sea que Seol y Hades es la misma cosa. Seol es la palabra en arameo, perdón, creo que es en hebreo, y Hades es la palabra en griego. ¿Para qué? Para el mismo lugar. ¿Cuál lugar? El lugar de los muertos. La escritura es muy importante, la comparación de estos dos es muy importante porque en el Nuevo Testamento ya no lo dice Seol, ya no se habla de Seol sino de Hades, pero es el mismo lugar. Y finalizamos con Lucas 16, 22 al 25. Usted toma notica y yo le voy a contar de qué se trata Lucas 16, 22 al 25. Lucas 16, 22 al 25 nos habla de un hombre rico y de un hombre pobre. El hombre rico hacía derroche, ¿cierto? Banquetes, pero no el banquete todo generoso, ese sí no venía, porque ese es para los generosos. Ese no será más tacaño. Pero había otro muy pobre llamado Lázaro. Ambos pasaron por un mismo episodio llamado muerte. Y después de la muerte ya las cosas cambiaron. Porque el rico fue a un lugar de tormento. ¿Cómo se llama el lugar de los muertos? ¿Que no le sirvieron al Señor? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Seol. ¿Y en el Nuevo? Es el mismo lugar, Seol o Hades. ¿Para dónde fue a pegar ese rico? ¿Para el Seol o para el Hades? La misma cosa. Ahora, Lázaro también murió, pero se fue para un lugar donde era consolado. Él estaba todo relax, consolado, rico, chévere. En vida él sufrió, inclusive unas enfermedades malucas y escasez terrible. Pero al morir las cosas cambiaron. Ese no fue a ser atormentado, sino a ser consolado. Se fue al lugar, ¿a qué lugar se iba a ir? Pues al lugar de los muertos, que en el Antiguo Testamento se llama ¿cómo? Seol. ¿Y en el Nuevo Testamento? Hades. O sea que tanto el rico como el pobre se fueron para Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, se fueron para el Hades, pero con una diferencia. Uno era atormentado y el otro era consolado. Así que el Hades tiene dos secciones. Aunque como vimos acá arriba, o usted lo va a mirar acá arriba, unos que le sirven al Señor van para allá y unos en rebeldía con el Señor van para allá, van para secciones completamente distintas del Hades. El mismo Hades, pero dos secciones distintas. En esta escritura, Lucas 16, 22 al 25, la sección donde fue a ser consolado el pobre, el Lázaro, lo llama seno de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Padre de la fe. O sea que ese pobre Lázaro fue a ese lugar a ser consolado por un asunto, no porque no tenía plata, sino por la fe, porque creía en las Escrituras. Si usted cree en las Escrituras, va a ser llevado al Hades. Si no cree en las Escrituras, también va a ser llevado al Hades cuando muera. La diferencia es que si cree en las Escrituras, va a ser llevado a un lugar de consuelo. Y si no cree, va a ser llevado a un lugar de tormento. Hay una escritura hermosa, esa sí la vamos a leer completica. Lucas 23, 43. Esa fue la escritura, la primera escritura que vino a mi mente cuando me di cuenta de la partida de Gloria. Lucas capítulo 23, verso 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras?
A la mujer samaritana. ¿A quién le dijo? Al ladrón. O sea, requisito para ir al paraíso, ¿sí? Usted me dice el ladrón. Entonces todos los que quieran ir al paraíso tienen que ser ladrones. No. Entonces, pregunto, ¿a quién le dijo Jesús esas palabras? Al ladrón que se arrepintió y creyó que ese que estaba al lado de él era el Salvador. Así que usted, mire, usted puede ser, perdone esa expresión, hincha, mentira, usted puede ser de la peor calaña posible, perdone la expresión. Usted dice, uy, pero es que yo soy aquí porque me invitaron, pero es que yo tengo una vida, yo tengo unos guardados, yo hasta he matado y he comido el muerto. O sea, solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer. La diferencia está en el creer. Tienes que creer. Ese era un ladrón. ¿Qué cosas buenas hizo? Nada. Y cuando se arrepintió, ¿qué cosas buenas alcanzó a hacer? Ninguna. ¿Por qué? El tipo estaba colgado en la cruz. No se pudo bajar ahí. Ahora sí voy a orar. Ahora sí, de verdad, sí te voy a poner juicioso con la oración. Ahora sí voy a hacer el discipulado, dijo. Ahora sí voy a perdonar a mi suegra. No pudo. Ahora sí voy a trabajar. Ahora sí voy a dejar de robar. Ahora sí voy a dar a las ofrendas. Ahora sí voy a ir al banquete todo. No pudo. Así que usted, que no se ha colgado, aproveche. Miren, él no pudo hacer ninguna obra buena, pero ¿qué sí pudo hacer? Creer que ese era el Salvador. Él creyó que era el Salvador. Entonces Jesús le aseguró en Lucas capítulo 23, verso 43, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que esa persona se murió ese día. ¿Y para dónde fue? ¿Cómo se llama el lugar de los muertos según el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento, estos hinchas del carísimo, tienen arreglo. Seol. ¿Y Nuevo Testamento? Hades. Él se fue para el Hades, pero él, como creyó, se fue a una sección que en esta escritura llama seno de Abraham. Y Jesús la llama aquí como paraíso. Hay una sección que es agradable, que es confortable, que es de descanso, que es de consolación. Una sección del Hades, del mismo Hades, que se llama paraíso. Ahí está gloria. Y qué rico uno poder decir amén con convicción, porque aquí está, y no porque alguien gritó, ¡ella se fue para la de gloria! No es por gritos. Es porque es una verdad. Así la susurre o la grite como quiera, pero que sea verdad. ¿Y ella por qué fue allá? Porque era muy buena gente. No, ella se fue allá, ¿por qué? Creyó. Hasta las suegras pueden ir al paraíso. ¿Qué necesitan hacer? Creer. ¿Y qué sucede? ¿Qué está esperando Gloria ahorita allí? ¿Qué espera Gloria? Allí? Conjuntos los que están ahí en el paraíso. La abuela Ernestina, Adela, la pastora Cora, Octavio, Danielito, ¿qué están haciendo ahí? En el seno de Abraham, ¿qué están haciendo ahí? Están siendo consolados. Y mientras tanto ellos están atentos. ¿Cuándo es que va a sonar la séptima trompeta? Y cuando suene esa trompeta, llegó el momento. Y ellos se van a salir cuando venga el Señor, salen de ahí al sonar la séptima trompeta y no van a salir con esas piernitas que se me están hinchando las piernas, pastor. Eso debe ser por la circulación. Papito, me dice mi mamá, tengo unos cálculos. Ella pensó, y la pastora Cora decía que tenía unos cálculos. Y ella estaba en los huesitos por unos cálculos. Pues ni hinchazón, ni circulación,
ni problema en los huesos, ni en el hígado, ni en el páncreas, ni en el estómago, ni en el pelo, ni en nada. Cuerpo incorruptible, incorruptible, sorbida es la muerte en victoria. Cristo, las primicias, Él ya resucitó. Está vivo hoy, está disponible para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Está disponible para nosotros. Algunas personas estaban muy tristes porque el jueves a la madrugada, Gloria se fue a la presencia del Señor. Esas personas no sabían que Gloria hace rato que se la pasaba, años que se la pasaba en la presencia del Señor, porque no tenemos que esperar a morir para ir allá, podemos ahorita disfrutar de esa presencia del Señor. Y si queremos tener una muerte tan linda como la que describió Piedad aquí, decía Piedad, primera vez que una persona morirse de cáncer y feliz. ¿Qué es eso? Eso es un ambiente de gloria. ¿Y qué es lo que da el ambiente de gloria? La presencia del Señor. Y no sé qué tan consciente seas de que esa presencia está aquí. No estoy hablando aquí, Getsemaní, Getsemaní. ¿Quieren la presencia del Señor? Vengan a Getsemaní. No. El Señor dijo, donde hay 2 o 3. Así que nos ponemos en pie y vamos a adorar esa presencia. Vamos a adorar esa presencia al Señor. Ese capítulo 15 de 1 Corintios explica que cuando el Señor Jesús resucitó, fue hecho espíritu vivificante. Creo que está en el verso 45. Eso es el versículo más explosivo que yo he podido ver en la Biblia. Me parecía explosivo el hecho que Dios se encarnara, que Dios se hiciera hombre, pero que Dios ahora se ha hecho espíritu vivificante para poder vivir en todos nosotros. Ese es lo que tenemos que aprovechar día a día, día a día. Hoy es un día domingo propicio para disfrutar del Señor. Mañana lunes es un día propicio para disfrutar del Señor. Aprovechemos que Él resucitó. Anime a la persona que está de su lado como que no se lo cree. Dígale, ¿en serio Jesús resucitó? Dígale, en serio, Jesús resucitó. Si tú lo crees, levanta tus 2 manos y exaltemos al Señor. Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Te damos gloria, honra y honor. En este día, Señor, no podemos menos que rendir nuestras vidas a ti. Decimos, somos tuyos. Así como nos dijo Gloria con autoridad, con propiedad, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro todo. Y como espíritu vivificante, Señor, deseamos ser llenos de tu presencia en esta hora. Necesitamos disfrutarte todos los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días, a toda hora, Señor. Gracias por estar disponible. Gracias por haber resucitado. Gracias porque nos impartes vida. Gracias, Señor, por este mover de vida en este lugar. Gracias, Señor, por la comunión que es el mover de tu vida resucitada, tocando cada persona. Gracias, Señor. Y por ese mover, por el Espíritu vivificante moviéndose en este lugar, en el nombre de Jesús, yo hablo sanidad para todo cuerpo enfermo. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Y toda persona cansada físicamente, tu fuerza es renovada ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo achaque por enfermedad, por desgaste, por envejecimiento, es restaurado en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, ese espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal ahora. Toda debilidad, toda atadura a pecado es deshecha en el nombre de Jesús. Declaro la vida del Señor tragándose todo lo mortal, todo lo débil, toda la enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaro resplandor de luz a tu vida, resplandor de luz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.